Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte del Sonora Power. El Sonora Power es la revolución que llegó del norte. Señor presidente, bueno, con atención le escuché ayer al final de la conferencia dar las buenas noticias, y creo que es importante entender la narrativa de lo que está pasando en positivo. Celebro particularmente pues, el crecimiento de nuestra economía en niveles del 2.9%. De hecho, usted ayer hacía un amplio recuento de las inversiones de recursos públicos y proyectos que se han impulsado, por ejemplo, para recuperar la competitividad de mi estado. Mentiría si no le dijera que los sonorenses estamos realmente muy agradecidos con esa visión que se tiene de recuperar la competitividad de un estado que fue abandonado prácticamente durante todo el periodo neoliberal, como es el estado de Sonora, un estado que paradójicamente pues lo tiene todo, ¿no? Incluida la ubicación geográfica, los recursos naturales, la extensión, la mano de obra calificada y un sinnúmero de situaciones. Sobre el tema de la economía, señor presidente, en particular, yo le quiero hacer la pregunta, ¿no? Bueno, es una gran noticia, crecimiento, tenemos, a pesar de todo, condiciones de desarrollo. La pregunta muy en particular es, ¿a qué le atribuye esta situación, este repunte que tiene en estos momentos nuestro país? Vi con atención la visita del presidente de Alemania, que es la cuarta economía del mundo al final de cuentas, que puede darle un impulso adicional la sociedad con que es la economía más grande de Europa en particular, y naturalmente, ¿no?, que estamos observando los fenómenos que se dan con esto de la nueva localización de las empresas que producían, por ejemplo, en Asia, este fenómeno que los técnicos le llaman el nearshoring, que nos está trayendo enormes beneficios, en particular a los estados del norte del país. Y en ese sentido, también preguntarle en la misma visión, ¿qué perspectiva está ubicando usted en materia de nuestra economía para los 2 años que le quedan al frente de la administración, señor presidente? Bueno, yo sostengo que hemos podido enfrentar situaciones complicadas en lo económico, lo que se produjo con la pandemia, esto último que se está padeciendo por la guerra en Ucrania, los dos fenómenos que afectan nuestra economía son externos. Nosotros no hemos tenido crisis internas. Eso hay que tenerlo presente. No es el efecto tequila, no es cuando va el secretario de Hacienda, muy buena persona, el hijo de don Jesús, el papá del joven Jesús, que era secretario de Hacienda, que está terminando el gobierno de López Portillo, lo recibe el secretario del Tesoro. Había devaluación, fuga de capital, una situación tremenda. Y lo recibe hasta de manera majadera, con los pies arriba del escritorio. Y tenemos que hipotecar nuestro petróleo, hasta ese señor, que no recuerdo su nombre, escribió sus memorias el hecho de cómo nos salvaron, pero el precio que tuvimos que pagar en tasas de interés, ¿sí?, de créditos que nos dieron. Él habla de que, creo que era Reagan, y que el presidente Reagan le dijo: eres un casi malvado, por lo que hiciste con
los mexicanos. Y él lo pone en su memoria, que eso provoca carcajadas. Imagínense después, cuando se hipoteca el petróleo en la época de Clinton, también por la crisis originada en México, la entrega del gobierno de Salinas a Zedillo. Se hipotecó nuestro petróleo por un crédito. Entonces ahora no tenemos nosotros una situación así y estamos cuidando que no pase. Hace unos días hablé de cómo estamos planeando con el secretario de Hacienda para no dejar prendidas de alfileres las cosas, que no vengan y quiten los alfileres entrando, que fue lo que sucedió con el cambio en el periodo de Salinas Zedillo. Salinas o los salinistas dicen eso, y los zedillistas lo mismo. Los zedillistas dicen, se nos cayó la economía porque ustedes nos las dejaron prendidas de alfileres. Y los salinistas contestan, sí, pero tú le quitaste los alfileres. Entonces, nosotros no hemos tenido eso. Y creo que se actuó bien cuando la pandemia, porque las recetas neoliberales se aplicaron en todo el mundo, menos en México, o sea, casi en todos los países. ¿Y cuáles son las recetas? Pues pedir crédito, endeudar al país para darle a los de arriba. A mí vinieron aquí a plantearme eso, que solicitáramos créditos y que decretara yo una tregua para que no pagaran impuestos las grandes corporaciones durante un tiempo, que no íbamos a poder salir si no era así. Dijimos, no nos vamos a endeudar. Entonces, ahora nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas, nos ayudó mucho el combate a la corrupción, el que se terminaran los privilegios fiscales, porque ahora tienen que pagar los que antes no pagaban, y es bastante. Por eso no se nos cayó la recaudación, ni siquiera en la pandemia. Creo que fuimos el 1 o el 2 de los países del mundo que en pandemia mantuvo su recaudación. Después de, no, de otro país, pero no fue España. Y en el caso de España, por ejemplo, ellos sí se endeudaron, y bastante, y casi todos los países. Entonces, ahora nosotros tenemos pues unas finanzas públicas sanas y eso nos ayuda. Lo que más ha ayudado son dos cosas. O sea, esa disciplina ahora nos está dando frutos, porque no creció la deuda. Hasta ahora nosotros tenemos menos deuda contratada que la que contrató Calderón y Peña.
Y ahí están los datos, lo podemos ver. Y la deuda nuestra se originó por la caída de la economía, por la pandemia, no porque se haya solicitado deuda adicional. Bueno, pero hay dos elementos que nos ayudan mucho. Uno, el que haya paz social, que haya gobernabilidad. O sea, si hubiese anarquía en el país, incluso violencia, como sostienen, no se acercaría la inversión, no tendríamos posibilidad de crecer. Pero no hay ingobernabilidad. Eso yo tengo que agradecerle a los adversarios, a los conservadores, que pues solo es campaña en redes y insultos y que ya me voy a morir y que ya estoy chocheando, pero eso no es nada. Pero no hay manifestaciones, ¿no? Las únicas que han llenado el Zócalo, eso en una ocasión, son las mujeres, en marzo. Y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas. Otras sí, en contra de nosotros, porque ahí hay detrás un interés que no es solo la causa feminista. Son parte de nuestros adversarios, en este caso mujeres conservadoras que se volvieron feministas, ¿no? Y que se metieron y tienen grupos incluso de choque, porque no es la protesta pacífica, normal, no, son marros y sopletes, y es cuando tenemos que poner vallas metálicas, porque si no se meten al palacio y destruyen, queman y todo, porque es otro propósito. Pero es lo único. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta paz social? Bueno, porque hay justicia, porque se atiende al pueblo y porque a pesar de la crisis económica precipitada por la pandemia y ahora por la guerra, la gente tiene ingresos cuando menos para lo básico, y nos ha ayudado mucho el envío de remesas a nuestros paisanos. Por eso no voy a dejar de agradecerles, porque no hay crisis de consumo. Imagínense en el medio rural, en los pueblos, una región apartada en donde están en el programa Sembrando Vida, pues ahí llega su apoyo y tienen para lo básico. Yo les ponía de ejemplo que antes, y así voy midiendo, voy valorando la situación económica social del pueblo.
Antes mataban una res a la semana en un pueblo y apenas si se vendía la carne. Y ahora en algunos lugares matan dos, o sea, no solo el domingo, sino también a la mitad de la semana, porque hay recursos. Entonces, eso lo hemos cuidado y eso pues nos ha dado tranquilidad, porque la paz es fruto de la justicia. Entonces, eso nos ayuda. Y luego lo que también nos ayuda mucho es de que México es muy atractivo para la inversión por el tratado comercial. En la carta que me envió el presidente Biden hace poco, hace referencia a que tenemos un intercambio comercial en lo que va del año de alrededor de 400,000 millones de dólares. Y sigue llegando inversión extranjera. Y Sonora, en particular, reúne una serie de condiciones favorables para que siga llegando inversión extranjera y se desarrolle Sonora, porque sí tiene muchos recursos naturales y tiene también la ventaja de la frontera. Tiene el puerto de Guaymas, tiene la frontera pues con California y con Arizona. Y con Nuevo México un cachito. Sí, sí. Entonces, yo espero que siga llegando inversión extranjera. Por ejemplo, este plan de energías renovables que se pueden producir en México, en el caso de Sonora por el sol. La planta que ya se inició en Sonora va a ser la planta solar de generación de energía eléctrica más importante, más grande de América Latina, la que se inició en Peñasco. Y esas plantas se pueden replicar en Sonora, como es un estado muy grande, y se tiene también la posibilidad de que haya respaldo con termoeléctricas, porque no siempre hay sol, siempre se necesita el respaldo. Y hay gasoductos, o sea, se tiene gas para que se puedan tener termoeléctricas de refuerzo, de respaldo para las plantas solares. Y por si fuese poco, se tiene litio. Entonces se tiene energía eléctrica, se tiene litio. Se pueden hacer baterías y ya hay industria automotriz en Sonora y va a crecer porque cada vez va a ser mayor la demanda en Estados Unidos de utilizar o permitir solo autos eléctricos de energías renovables. Eso está planteado.
O sea, va a llevar tiempo, no es así, ya no nos va a tocar a nosotros, pero nosotros vamos a dejar iniciado todo ese proceso. Lo único que tenemos que cuidar, y ya estamos trabajando en eso, hoy tengo una reunión con productores y distribuidores de alimentos, eso es lo de la inflación. En eso estoy. Eso es lo que hay que cuidar. Pero inversión extranjera, vamos bien, récord. ¿Cómo se llama el que debatió y defendió muy bien con datos? Mejor que nosotros. Eddie. Sí. Hablaba de las reservas del Banco de México, o sea, son récord, y la persona con la que estaba decía que no, y sí, y récord en inversión extranjera y récord en reserva del Banco de México y récord en empleos registrados ante el Seguro Social, más de 21 millones de empleos y récord porque ya llevamos cerca de 4 años sin devaluación y récord en remesas. Este año podemos llegar, ese es nuestro estimado, a 60,000 millones de dólares. Entonces, ahí vamos, avanzando, no hay que descuidarnos, atender el problema de la inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir, bajar los precios de alimentos. Por eso tengo hoy esta reunión y vamos a tomar una serie de medidas como buscar que no aumente los precios de los básicos. Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. La otra empresa es Minsa, que también está participando y tengo una reunión con ellos hoy. Fíjense que es tan importante la reunión que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo. Vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces, esa es una medida, es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos. No, 24 productos básicos. Lo segundo que estamos haciendo es
impulsando más la producción de básicos en el campo. Tomamos ya la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir más. Impulsar lo del autoconsumo, la autosuficiencia alimentaria. Y dos medidas más, ya después se las comento. Ah, pues entonces tenías razón. Sí. Sí. Sí, tenías razón. En la pandemia. Sí, sí. Pero así estamos, general. Sí. Bueno, señor presidente.